Kashtanka, por Anton Chekhov. Mala conducta. Una perra joven, pelirroja, cruce de pachón y de mastín, muy parecida de morro a un zorro, corría delante y atrás por la acera mirando inquieta a ambos lados. A veces se detenía y entre gemidos alzaba ya una y a otra de sus ateridas patas, tratando de comprender cómo había sido posible que se hubiera perdido. Recordaba muy bien de qué modo había pasado el día y cómo, por último, había ido a parar aquella acera desconocida. El día había empezado así. Su amo, el ebanista, Luka Alexandrich, tras ponerse la gorra, había tomado bajo el brazo cierto objeto de madera envuelto en un pañuelo rojo, y había gritado «¡Vamos, Kashtanka!». Al oír su nombre, el cruce de Pachón y de Mastín salió de debajo del banco de carpintero, donde dormía entre virutas, se estiró con voluptuosidad y echó a correr tras su amo. Los clientes de Luka Alexandrich vivían muy lejos, de suerte que antes de llegar a casa de uno de ellos, el ebanista debía parar varias veces en las tabernas y reparar fuerzas. Castanca recordaba haberse comportado de manera muy poco decorosa durante el camino. Contenta de que la hubieran sacado a pasear, brincaba, acometía ladrando los vagones de los tranvías arrastrados por caballos, se metía por los patios y perseguía a los perros. El ebanista la perdía de vista a cada paso. Se detenía y la llamaba enojado. Una vez, con el ansia reflejada en el rostro, le agarró la oreja zorruna y le dio unos tirones mientras articulaba, alargando las palabras. Así reventaras, mala peste. Hechas sus diligencias con los clientes, Luke Alexandrich entró por un momento en casa de su hermana, donde bebió y tomó un bocado. De allí se fue a ver a un encuadernador amigo suyo. Luego entró en otra taberna. De la taberna a la casa de un compadre, y así sucesivamente. En una palabra, cuando Castanca se vio en la acera desconocida, ya oscurecía, y el ebanista estaba borracho como una cuba. Agitaba los brazos y suspirando profundamente balbuceaba. El pecado me concibió mi madre. Oh, pecados, pecados. Ahora ya ves, andamos por la calle y miramos las farolas, pero cuando muramos arderemos en las brasas de los infiernos. O bien, adoptando un tono bonachón, llamaba a Castanca y le decía, «Tú, Castanca, no eres sino un insecto, y nada más. Pues comparada al hombre, eres como el carpintero frente al ebanista». Mientras hablaba de este modo con la perra, resonó de pronto una banda de música. Castanca miró y vio que un regimiento de soldados avanzaba directamente hacia ella. Como no soportaba la música que le trastornaba los nervios, empezó a agitarse y a aullar. Con gran sorpresa suya, el ebanista, en vez de asustarse, de ponerse a chillar y a ladrar, sonrió ampliamente, se irguió en posición de firmes y se llevó los 5 dedos a la visera. Al ver que su dueña no protestaba, Castanca aulló con más fuerza y fuera de sí se lanzó a través de la calle hacia la otra acera. Cuando se recobró ya no sonaba la música y el regimiento había desaparecido. Atravesó corriendo la calle hacia el lugar en que había dejado a su amo, pero ay, el ebanista ya no se encontraba allí. El can se precipitó adelante, luego atrás, volvió a cruzar la calle, pero habríase dicho que al ebanista se lo había tragado la tierra. Castanca empezó a olisquear la acera con la esperanza de hallar a su amo por el olor de las huellas, pero antes un canalla había pasado con unos chanclos de goma nuevos y resultaba que todos los olores tenues se confundían en el arte y el acre hedor a caucho y era imposible distinguir nada. Castanca corría atrás y adelante y no encontraba a su amo. Entretanto oscureció. A ambos lados de la calle se encendieron las farolas y en las ventanas de las casas aparecieron luces. Caían grandes copos de esponjosa nieve y cubrían de blanco el suelo de la calle, los lomos de los caballos, los gorros de los cocheros, y cuanto más oscuro se ponía el aire, más blancos se hacían los objetos. Junto a Castanca, cerrándole el campo visual y empujándola con los pies, pasaban sin cesar hacia atrás y hacia adelante clientes desconocidos. Castanca dividía toda la humanidad en dos partes muy desiguales, en dueños y clientes. Entre unos y otros había una diferencia sustancial. Los primeros tenían derecho a pegarle, mientras que los segundos era ella la que tenía derecho a hincarles los colmillos en las pantorrillas. Los clientes iban con prisa y no le prestaban la menor atención. Cuando se hizo totalmente de noche, Castanca fue presa de la desesperación y del terror. Se arrimó a un portal y empezó a llorar amargamente.
El recorrido de toda la jornada con Luka Alexandrich le había fatigado. Orejas y patas le dolían de frío, y por si esto fuera poco, tenía un hambre feroz. En todo el día solo había tenido ocasión de masticar 2 veces. Había comido un poco de engrudo en casa del encuadernador, y había encontrado un pellejo de salchichón junto al mostrador de una taberna. Nada más. De haber sido una persona, sin duda alguna habría pensado: no, así no es posible vivir. Mejor pegarse un tiro. 2. El misterioso desconocido. Pero el can no pensaba nada y se limitaba a llorar. Cuando la suave nieve esponjosa le hubo blanqueado por completo el lomo y la cabeza, y cuando extenuada se sumía en una pesada modorra, se oyó un chasquido. El portón en que se arrimaba chirrió y le golpeó un costado. La perra dio un salto. Por la puerta salió un hombre que pertenecía a la categoría de los clientes. Como Castanca lanzó un chillido y se le enredó entre las piernas. Aquel individuo no pudo menos que parar mientes en ella. Se inclinó sobre el animal y le preguntó: Perrito, ¿de dónde has salido? ¿Te he hecho daño? Oh, pobrecillo, pobrecillo. Bueno, no te enfades, no te enfades, perdona. Castanca miró al desconocido a través de las cristalinas de nieve que le colgaban de las pestañas y vio ante sí a un hombrecillo bajo y regordete, de cara mofletuda y rasurada, con sombrero de copa y un abrigo de pieles desabrochado. ¿Qué gimoteas? Prosiguió el hombre, sacudiéndole la nieve del lomo con un dedo. ¿Dónde está tu amo? ¿Te has perdido? ¿Eh? Ah, pobre perrito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Habiendo notado en la voz del desconocido una nota cálida y afectuosa, Castanca le lamió la mano y se puso a aullar aún más lastimeramente. Ah, qué bien, qué gracioso, dijo el desconocido. Igual que un zorro. Bueno, qué remedio. Vente conmigo, quizás sirvas para algo. Shh. Chasqueó la lengua e hizo a Castanca una señal con la mano que solo podía significar una cosa. Vamos. Y Castanca le siguió. No había transcurrido media hora, cuando se hallaba erguida sobre las patas traseras en el suelo de una estancia grande e iluminada, con la cabeza inclinada hacia un lado, mirando con ternura y curiosidad al desconocido, que comía sentado a la mesa, comía y le arrojaba algún trozo. Primero le dio pan y una corteza verde de queso, luego un pedacito de carne, media empanadilla, huesos de pollo, y el animal hambriento lo devoraba todo con tal rapidez que ni tiempo tenía de apreciar el sabor de todo aquello, y cuanto más comía, más notaba el hambre. Tus amos no te daban muy bien de comer, comentó el desconocido al ver con qué avidez se tragaba los trozos sin acabar de masticarlos. Qué flaca estás, pura piel y huesos. Castanca comió mucho, pero no llegó a hartarse. Solo se sentía como borracha de tanto comer. Después se tumbó en medio de la estancia, extendió las patas y notando en todo el cuerpo una agradable languidez, se puso a menear el rabo. Mientras su nuevo amo fumaba un puro arrellanado en un sillón, la perra movía la cola y trataba de resolver un problema. ¿Dónde se estaba mejor? ¿En casa del desconocido o en la del ebanista? En la del desconocido, el ajuar era pobre y feo, aparte de las butacas, el diván, la lámpara y las alfombras. No había nada, y la estancia parecía vacía. En la del ebanista, en cambio, toda la vivienda se hallaba repleta de cosas. Había una mesa, un banco de carpintero, un montón de virutas, cepillos, garlopas, sierras, una jaula con un jilguero, un barreño. En el cuarto del desconocido no se notaba ningún olor, mientras que donde vivía el ebanista siempre había una atmósfera densa y un magnífico olor a cola, a barniz y a virutas. Pero el desconocido poseía una ventaja muy importante. Daba de comer en abundancia, y había que hacerle plena justicia. Mientras Castanca se mantuvo sentado ante la mesa mirándole con ternura, el hombre no la había pegado, no había pateado el suelo y ni siquiera le había gritado: «¡Fuera de aquí, maldito bicho!». Después de fumarse el cigarro, el nuevo amo salió y unos momentos después volvió con una pequeña colchonera. Tú, Chucho, ven acá, dijo colocando la colchonera en ángulo junto al diván. Échate aquí, a dormir. Luego apagó la lámpara y se marchó. Castanca se tendió en la colchoneta y cerró los ojos. Oyó ladrar en la calle y quiso responder, pero súbita e inesperadamente la tristeza se apoderó de ella. Se acordó de Luka Alexandrich, de su hijo Fediushka, del acogedor rincón debajo del banco. Recordó que en las largas tardes de invierno, cuando el ebanista cepillaba su madera o leía en alta voz el periódico, Fediushka solía jugar con ella. La sacaba de debajo del banco arrastrándola por las patas traseras y la obligaba a hacer tales excentricidades que se le nublaba la vista y le dolían todas las articulaciones.
la hacía andar a dos patas, la convertía en campana, es decir, le tiraba fuertemente del rabo, hasta que le arrancaba gruñidos y ladridos, le daba a oler tabaco. Lo que más le martirizaba era la siguiente treta. Fediushka ataba a un cordel un trozo de carne y se lo daba al perro, pero luego, cuando Katashka se lo había tragado, él se lo sacaba del estómago entre grandes risas. Y cuanto más nítidos eran los recuerdos, más fuerte y lastimeramente aullaba Kashtanka. Pero pronto el cansancio y el agradable calor se sobrepusieron a la tristeza. El animal comenzó a adormilarse. En su imaginación empezaron a aparecer perros. Pasó corriendo entre otros un lulú, al que había visto aquel día en la calle, con una mancha en un ojo y mechones de lana cerca de la nariz. Fediushka, con un cincel en la mano, perseguía al lulú. Luego de golpe, él mismo se cubrió de lanas, se puso a ladrar alegremente y se encontró al lado de Kashtanka. Uno y otro se lisquearon con aire amistoso las narices y salieron corriendo a la calle. 3. Una nueva y muy agradable amistad. Cuando Kashtanka despertó ya había luz, y de la calle llegaban esos ruidos que solo se oyen de día. En la habitación no había nadie. Kashtanka se estiró, bostezó, y enfadada y sombría se dedicó a recorrer la estancia. Olisqueó los rincones y los muebles, se asomó al vestíbulo y no encontró nada interesante. Había otra puerta, además de la que daba al vestíbulo. Después de reflexionar unos momentos, Kashtanka la arañó con ambas patas, la abrió y entró en el cuarto contiguo. Allí en una cama y cubierto con una manta de frisa dormía un cliente en el que reconoció al desconocido de la víspera. Grrr, empezó a gruñir, pero acordándose del festín de la noche anterior, meneó el rabo y se puso a olfatear. Olisqueó la ropa y las botas del desconocido y notó que olían mucho a caballo. En el dormitorio había aún otra puerta que también estaba cerrada. Kashtanka la arañó, la empujó con el pecho. La abrió y al instante percibió un olor extraño y harto sospechoso. Presintiendo un encuentro desagradable, gruñendo y mirando a su alrededor, Kashtanka entró en un pequeño cuarto de paredes cubiertas de papel sucio y retrocedió llena de pavor. Acababa de ver algo inesperado y horroroso. Con la cabeza y el cuello a ras del suelo, abiertas las alas y, parpando, se precipitaba hacia ella un ganso de plumaje gris, algo apartado, y hacía en una colchoneta un gato blanco que, al ver a Kashtanka, se levantó de un brinco, arqueó el lomo, levantó el rabo, erizó el pelo y prorrumpió en bufidos. El perro se asustó de veras, pero como no quería mostrar su miedo, se puso a ladrar con estrépito y se lanzó contra el gato. Este arqueó aún con más energía el espinazo, repitió el bufido y dio un zarpazo a Kashtanka en la cabeza. El perro retrocedió de un salto, se agachó sobre las cuatro patas, alargó el morro hacia el gato y empezó a emitir fuertes y lastimeros ladridos. Entretanto el ganso se le acercó por detrás y le asestó un doloroso picotazo en el lomo. Kashtanka saltó y la emprendió con el ganso. —¿Qué pasa aquí? —dijo una voz sonora y enojada, y en el cuarto entró el desconocido envuelto en un batín y con un cigarro en la boca. —¿Qué significa esto? —A tu sitio. Se acercó al gato, le dio un papirotazo en el encorvado lomo y le dijo: —¿Qué significa esto, Fyodor Timofeich? ¿Qué es este jaleo? —¡Ah, viejo canalla! ¡Al suelo! Y dirigiéndose al ganso gritó: —Iván Ivanovich, a tu sitio. El gato se tumbó dócilmente en su colchoneta y cerró los ojos. A juzgar por la expresión de su hocico y de sus bigotes, estaba descontento de haberse acalorado y enzarzado en la pelea. Kashtanka, ofendida, lanzó unos gañidos, mientras el ganso tendía el cuello y se ponía a perorar rápidamente con mucho calor y precisión, pero sin que se le entendiera nada. —Bueno, bueno —dijo el amo bostezando—, a ver si tenemos la fiesta en paz. Acarició a Kashtanka y continuó: —Y tú, chucho rojo, no temas. Son buena gente y no te harán nada malo. Un momento, ¿cómo te vamos a llamar? —No puedes estar sin nombre, amigo. El desconocido reflexionó y dijo: —Mira por dónde. Te vamos a llamar Maya. ¿Comprendes? Maya. Y después de repetir varias veces la palabra Maya, salió del cuarto. Kashtanka se sentó y se dedicó a observar. El gato permanecía inmóvil en la colchoneta simulando dormir. El ganso, alargando el cuello y removiéndose en un mismo sitio, seguía hablando no se sabía de qué con rapidez y vehemencia. Aquel ganso, por lo visto, era muy inteligente. Después de cada larga tirada se hacía hacia atrás con un gesto de asombro, dando a entender que se admiraba de su propia elocuencia. Después de haberle escuchado un rato y de haberle respondido, Kashtanka se puso a olfatear los rincones. En uno de ellos había un pequeño dornajo en el que vio guisantes reblandecidos y cortezas de pan de centeno remojadas en agua. Probó los guisantes.
no tenía buen gusto. Probó las cortezas y se puso a comer. El ganso no se enfadó en absoluto de que un porro desconocido comiera de lo suyo. Al contrario, habló aún con más calor, y para hacer patente su confianza se acercó al dornajo y se tragó unos guisantes. 4. Maravillas y portentos. Poco después entró de nuevo el desconocido, llevando en la mano un objeto extraño, semejante a una puerta o a un trapecio. Del travesaño de aquel tosco trapecio de madera colgaba una campana. A él se hallaba atada una pistola. Del badajo de la campana y del gatillo de la pistola pendían sendas cuerdas. El desconocido colocó el trapecio en medio de la habitación. Pasó un buen rato, desatando y atando. Luego miró al ganso y dijo: Iván Ivanovich, haga el favor. El ganso se acercó y se detuvo en actitud expectante. Ea, dijo el desconocido, comencemos por el principio. Ante todo saluda y haz una reverencia. ¡Vivo! Iván Ivanovich alargó el cuello, saludó con movimientos de cabeza en todas direcciones y dio un golpe en el suelo con la pata. Bien, bravo. Ahora muérete. El ganso se tumbó de espaldas y levantó las patas. Después de realizar varios ejercicios análogos en importancia, el desconocido se llevó las manos a la cabeza, puso cara de espanto y gritó: ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Ardemos! Iván Ivanovich se acercó corriendo al trapecio, tomó con el pico una cuerda e hizo sonar la campana. El desconocido quedó muy contento. Pasó la mano por el cuello del ganso y dijo: Bravo, Iván Ivanovich. Ahora imagínate que eres joyero y traficas con oro y brillantes. Supón que llegas a tu tienda y te encuentras en ella con unos ladrones. ¿Qué harías en tal caso? El ganso tomó la otra cuerda con el pico y tiró de ella, con el que inmediatamente resonó un disparo ensordecedor. A Kashtanka le había gustado mucho el tañido de la campana, pero el disparo le entusiasmó tanto que se puso a correr alrededor del trapecio y a ladrar. Maya, a tu sitio, le gritó el desconocido, y a callar. El trabajo de Iván Ivanovich no había acabado con el disparo. Durante una hora entera su dueño, haciendo restallar el látigo, le tuvo dando vueltas a su alrededor atado a una soga. El ganso debía saltar por encima de barreras y a través de unos aros debía encabritarse, es decir, sentarse sobre la cola y agitar las patas. Kashtanka no apartaba los ojos de Iván Ivanovich, gruñía de entusiasmo y varias veces se puso a correr tras él, ladrando con estrépito. Habiendo fatigado al ganso y cansado él mismo, el desconocido se limpió el sudor de la frente y gritó: María, trae aquí a Javronia Ivanovna. Un minuto después se oyeron unos gruñidos. Kashtanka rezongó con voz ronca, adoptó aires de matasiete y por lo que pudiera suceder se acercó más al desconocido. Se abrió la puerta. Se asomó una vieja, dijo unas palabras y dejó entrar una cerda muy negra y muy fea. Sin prestar atención al gañir de Kashtanka, la cerda levantó el hocico y gruñó alegremente. Estaba claro que le causaba un gran placer ver a su amo, al gato y a Iván Ivanovich. Cuando se acercó al gato y le empujó levemente con el hocico en la tripa y luego se puso a hablar de algún asunto con el ganso, en sus movimientos, en su voz y en el temblor de su rabito se percibía una gran dosis de bondad. Kashtanka comprendió enseguida que gruñir y ladrar contra tales sujetos era inútil. El amo retiró el trapecio y gritó: Fyodor Timofeich, haga el favor. El gato se levantó, se estiró perezosamente y con desgana, como si hiciera un favor, se acercó a la cerda. A ver, empecemos por la pirámide egipcia, dijo el dueño. Se entretuvo largo rato dando explicaciones y después ordenó: uno, dos, tres. Iván Ivanovich, al oír la palabra tres, batió las alas y saltó al lomo del cerdo. Cuando el ganso, balanceándose con las alas y el cuello, se hubo afianzado en el cerdoso lomo, Fyodor Timofeich, indolente y perezoso, con evidente desdén, y como si despreciara y no le importara un comino su arte, subió sobre el cerdo, trepó de mala gana sobre el ganso y se alzó sobre sus patas traseras. Resultó lo que el desconocido llamaba pirámide egipcia. Kashtanka huyó de entusiasmo, pero en aquel momento el viejo gato bostezó y perdió el equilibrio. Se cayó del ganso. Iván Ivanovich se tambaleó y también se vino al suelo. El desconocido empezó a gritar, agitó los brazos y se puso a explicar de nuevo algo. Tras consagrar una hora entera a la pirámide, el infatigable amo se dedicó a enseñar a Iván Ivanovich a cabalgar sobre el gato. Luego decidió enseñar a fumar a este último, etc. La lección terminó. El desconocido se limpió el sudor de la frente y salió de la estancia. Fyodor Timofeich soltó un desdeñoso bufido, se acostó en la colchoneta y cerró los ojos. Iván Ivanovich se dirigió al dornajo y a la vieja se llevó el cerdo.
Gracias a esa enorme cantidad de nuevas impresiones, a Kashtanka el día se le pasó volando, y por la noche la llevaron con su colchoneta a la estancia del sucio papel pintado, donde durmió en compañía de Fyodor Timofeich y el ganso. 5. Talento. Talento. Transcurrió un mes. Kashtanka ya se había acostumbrado a que todas las tardes le dieran una sabrosa comida y a que la llamaran Maya. También se había habituado al desconocido y a sus nuevos vecinos. La vida transcurría plácida, como sobre ruedas. Todos los días empezaban de la misma manera. El primero en despertarse solía ser Iván Ivanovich, quien enseguida se acercaba a Maya o al gato, combaba el cuello y se ponía a hablar de algo con mucho calor y persuasión, pero como antes, sin que se entendiera nada. A veces alzaba la cabeza y pronunciaba largos monólogos. Los primeros días, Kashtanka pensaba que el ganso hablaba mucho por ser muy inteligente, pero al poco tiempo le perdió todo el respeto. Cuando Iván Ivanovich se le acercaba con sus largos discursos, ya no meneaba el rabo, sino que le miraba de arriba a abajo como se hace con un lactoso charlatán que no deja dormir a nadie, y le replicaba sin contemplaciones algún. En cambio, Fyodor Timofeich era un señor de otra casta. Cuando se despertaba no emitía ningún sonido, no rebullía y ni siquiera abría los ojos. Encantado estaría de no despertar, pues, según se veía, le tenía poco apego a la vida. Nada le interesaba. Mantenía ante todas las cosas una actitud indolente y desdeñosa. Todo lo despreciaba e incluso al engullir su sabrosa comida resoplaba desdeñoso. Kashtanka, al despertar, empezaba a trotar por la casa y a olfatear por los rincones. Solo al perro y al gato se les permitía moverse por todo el piso. El ganso, por el contrario, no tenía derecho a cruzar el umbral del sucio cuarto empapelado, y en cuanto a Javronia Ivanovna, la cerda, vivía en un corralito del patio y solo aparecía durante las lecciones. El patrón se despertaba tarde, tomaba el té y acto seguido pasaba los ejercicios con los animales. Todos los días introducía en el cuarto el trapecio, el látigo y los aros, y cada día se ejecutaba lo mismo, casi sin ninguna variación. Los ejercicios duraban 3 o 4 horas, de modo que a veces Fyodor Timofeich se tambaleaba de fatiga, como si estuviese borracho. Iván Ivanovich abría el pico y respiraba pesadamente. El amo se ponía colorado y no lograba secarse el sudor de la frente. Las lecciones y la comida hacían los días muy interesantes, pero las veladas resultaban bastante aburridas. Al atardecer el patrón solía marcharse, llevando consigo al ganso y al gato. Maya se quedaba sola. Se acostaba en la colchoneta y empezaba a sentirse triste. La tristeza se le metía en el cuerpo de manera furtiva, imperceptible, y la invadía poco a poco, como la oscuridad inunda una habitación. Primero el can perdía todo deseo de ladrar, de comer, de trotar por las habitaciones e incluso de mirar. Después se le aparecían dos figuras borrosas, no sabía si perros o personas de fisonomías simpáticas, agradables, pero incomprensibles. Cuando se presentaban, Maya movía la cola y tenía la impresión de haberlas visto y querido en alguna parte, alguna vez. Y al dormirse, notaba siempre que aquellas figuras olían a cola, a virutas y a barniz. Un día, cuando se había adaptado por completo a la nueva vida y de un chucho flaco y huesudo se había convertido en una perra bien cebada y cuidada, el amo la acarició antes de empezar los ejercicios y dijo: «Ya es hora, Maya, de que hagamos algo útil. Basta ya de papar moscas. Quiero hacer de ti una artista. ¿Te gustaría ser artista?». Y comenzó a enseñarle diversas artes. En la primera lección, Kashtanka aprendió a ponerse de pie y a andar sobre las patas traseras, cosa que le gustó en gran manera. En la segunda debía saltar sobre las patas traseras y alcanzar un terrón de azúcar que el maestro sostenía por encima de la cabeza del perro. Luego, en las lecciones siguientes, fue cuestión de bailar, de correr sujeta a una soga, de aullar al son de la música, de tocar la campana y disparar la pistola. Un mes más tarde ya podía sustituir con éxito a Fyodor Timofeich en la pirámide egipcia. Se ejercitaba de buena gana y estaba contenta de sus éxitos. Correr con la lengua fuera atada a la soga, saltar por el aro y cabalgar en el viejo Fyodor Timofeich le proporcionaba un inmenso placer. Cada vez que ejecutaba bien un ejercicio profería sonoros y entusiásticos ladridos. El maestro maravillado también se entusiasmaba y se frotaba las manos. ¡Qué talento! ¡Qué talento!, decía. Un indudable talento. Tendrás éxito, no hay duda. Maya se acostumbró tanto a la palabra talento que cada vez que su amo la pronunciaba saltaba y miraba a su alrededor como si aquel fuera su mote. 6.
Una noche intranquila. Maya soñó, perruno sueño, que un portero la estaba persiguiendo con una escoba y despertó de miedo. En la habitación, silenciosa y oscura, el aire era sofocante. Las pulgas picaban. Antes nunca había tenido miedo a la oscuridad, pero esa vez, sin saber por qué, sintió pánico y tuvo ganas de ladrar. En el cuarto contiguo el dueño suspiró profundamente. Poco después el cerdo gruñó en su corralito y todo volvió a quedar en silencio. Cuando uno piensa en la comida, nota cierto alivio en el alma, y Maya se puso a pensar que aquel día había robado a Fyodor Timofeich una pata de pollo y la había escondido en la sala, entre el armario y la pared, lugar en que se acumulaban las telarañas y el polvo. No habría estado de más llegarse hasta allí y comprobar si aquella pata seguía en su sitio. Era muy posible que el amo la hubiese encontrado y se la hubiese comido, pero antes de la mañana no había que salir de la habitación. Era la regla establecida. Maya cerró los ojos para dormirse cuanto antes, pues sabía por propia experiencia que cuanto antes se duerme uno, tanto menos tarda en llegar la mañana. Pero de pronto resonó no lejos de ella un grito extraño que la sobresaltó y la hizo ponerse de un salto sobre las cuatro patas. Era Ivan Ivanovich, aunque el grito que había proferido no era el rezongar picotero y persuasivo de costumbre, sino algo salvaje, penetrante e insólito, como el chirrido de un portón al abrirse. Sin divisar ni comprender nada en medio de las tinieblas, Maya aún sintió más miedo y gruñó. Pasó un rato, el que se necesita para roer un buen hueso. El grito no se repitió. Poco a poco, Maya recobró el sosiego y se adormiló. Vio en sueños a dos grandes perros negros con mechones de pelo viejo en los flancos y en las patas traseras. Comían con gran avidez despojos de un gran barreño que desprendía vapor blanco y un olor muy sabroso. De vez en cuando miraban a Maya, enseñaban los colmillos y gruñían. A ti no te daremos. Pero de la casa salió un hombre que llevaba una larga zamarra y los echó a latigazos. Entonces Maya se aproximó al barreño y se puso a comer, pero en cuanto el hombre desapareció tras el portalón, los dos perros negros se lanzaron aullando sobre ella. En aquel momento volvió a resonar un grito penetrante. ¡Cue, cue, cue, cue! Gritó Iván Ivanovich. Maya se despertó. Dio un brinco y sin bajar de la colchoneta lanzó un prolongado aullido. Ya no le parecía que era Iván Ivanovich quien gritaba, sino algún desconocido, y vayas a saber por qué en el corral volvió a gruñir el cerdo. Mas he aquí que se oyó el roce de unas zapatillas y entró en el cuartucho el patrón con el batín puesto y una vela en la mano. Los destellos de la luz saltaron por el sucio papel pintado y por el techo expulsando las tinieblas. Maya observó que en la estancia no había ningún desconocido. Iván Ivanovich se hallaba en el suelo y no dormía. Tenía las alas caídas y el pico entreabierto y parecía hallarse muy fatigado y querer beber. El viejo Fyodor Timofeich tampoco dormía. Sin duda el grito también le había despertado. Iván Ivanovich, ¿qué te pasa? Preguntó el dueño al ganso. ¿Por qué gritas? ¿Estás enfermo? El ganso callaba. El amo le pasó la mano por el cuello, le acarició el espinazo y dijo: Eres un estrafalario. Ni duermes ni dejas dormir a los demás. Cuando el amo salió llevándose la luz, irrumpió otra vez la oscuridad. Maya tuvo miedo. El ganso no gritaba, pero la perra se empezó a figurar de nuevo que en la oscuridad había un extraño. Lo más aterrador era que a ese extraño no se le podía morder, pues resultaba invisible y carecía de formas, y pensó que esa noche forzosamente iba a ocurrir algo nefasto. Fyodor Timofeich también estaba inquieto. Maya le oía removerse en su colchoneta, bostezar y sacudir la cabeza. En la calle llamaron a una puerta y en el corralito gruñó el cerdo. Maya comenzó a gañir, extendió las patas delanteras y apoyó en ellas la cabeza. En la llamada de la puerta, en el gruñido del cerdo, que no se sabía por qué razón tampoco dormía, en las tinieblas y en el silencio creía percibir algo angustioso y terrible, como en el grito de Iván Ivanovich. Todo era alarma e inquietud, pero ¿a qué se debía? ¿Quién sería aquel ser extraño que no se dejaba ver? He aquí que junto a Maya brillaron por un instante dos pálidas chispas verdes. Por primera vez, desde que se conocían, se le había acercado Fyodor Timofeich. ¿Qué querría? Maya le lamió la pata y sin preguntarle por qué había acudido, aulló quedamente y en distintos tonos. ¡Cue! Gritó Iván Ivanovich. ¡Cue! De nuevo se abrió la puerta y entró el amo con la vela. El ganso permanecía en la misma pose, con el pico entreabierto y las alas desplegadas. Tenía los ojos cerrados. Iván Ivanovich, le llamó el amo.
El ganso no se movió. El amo se puso en cuclillas ante él, le miró unos momentos en silencio y dijo: Iván Ivanovich, ¿qué es eso? ¿No te estarás muriendo? Ay, ahora recuerdo, gritó llevándose las manos a la cabeza. Ya sé lo que te ocurre. Es del pisotón que te he dado hoy, el caballo. Dios mío, Dios mío. Maya no comprendía las palabras del amo, si bien por su rostro se daba cuenta de que también él esperaba algo terrible. Alargó el hocico hacia la oscura ventana por la que creyó miraba a un desconocido y aulló. Se está muriendo Maya, dijo el amo, y juntó las manos. Sí, sí, se nos muere. En vuestra habitación ha entrado la muerte. ¿Qué podemos hacer? Pálido y agitado, suspirando y meneando la cabeza, el amo volvió a su alcoba. A Maya le causaba pavor quedarse en la oscuridad y le siguió. El amo se sentó en la cama y repitió varias veces: Dios mío, ¿qué hacer? Maya iba y venía junto a sus pies, sin comprender la razón de su tremenda angustia ni por qué todos se inquietaban tanto. Deseosa de penetrar en la causa de cuanto sucedía, observaba con atención el más pequeño movimiento de su amo. Fyodor Timofeich, que casi nunca abandonaba su colchoneta, también entró en el dormitorio del patrón, contra cuyas piernas comenzó a frotarse. Sacudía la cabeza como si quisiera desprenderse de unos pensamientos angustiosos y lanzaba miradas de sospecha bajo la cama. El amo tomó un platito, lo llenó con agua del jarro que le servía para lavarse y se acercó otra vez al ganso. Bebe, Iván Ivanovich, le dijo con ternura, poniéndole el platito delante. Bebe, querido. Pero Iván Ivanovich no se movió ni abrió los ojos. El amo le aproximó la cabeza al platito y le sumergió el pico en el agua, pero el ganso no bebió. Desplegó más todavía las alas y la cabeza le quedó apoyada en el platito. No, ya no hay nada que hacer, suspiró el amo. Todo terminado. Adiós, Iván Ivanovich. Y por sus mejillas corrieron unas gotitas brillantes como las que suelen verse en las ventanas cuando llueve. Sin comprender de qué se trataba, Maya y Fyodor Timofeich se apretaron contra él y miraron horrorizados al ganso. Pobre Iván Ivanovich, decía el patrón suspirando tristemente, y yo que soñaba con llevarte a la casa de campo esta primavera y pasear contigo por los verdes prados. Mi querido ganso, buen compañero mío, has dejado de existir. ¿Y ahora cómo me las voy a arreglar sin ti? A Maya le pareció que con él iba a suceder lo mismo. Es decir, que de este mismo modo, sin saber por qué causa, también ella cerraría los ojos, estiraría las patas, abriría la boca y todos la mirarían con espanto. Los mismos pensamientos debían de vagar por la cabeza de Fyodor Timofeich. El viejo gato nunca había estado tan triste y sombrío como en aquella ocasión. Despuntó el alba y ya no se encontraba en el cuarto aquel desconocido que tanto había asustado a Maya. Cuando se hizo de día vino el portero, cogió al ganso por las patas y se lo llevó quién sabe dónde. Poco después apareció la vieja y sacó el dornajo. Maya se dirigió a la sala y miró detrás del armario. El amo no se había comido la pata de pollo, que continuaba en su sitio entre el polvo y las telarañas, pero Maya estaba aburrida y triste, sentía deseos de llorar. Ni siquiera husmeó la pata. Se metió debajo del diván, se acurrucó y empezó a gañir con voz queda y fina. Au, 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 au. 7. Un debut desafortunado. Un buen día al atardecer, el amo entró en el cuarto del sucio empapelado y frotándose las manos dijo: Vamos a ver. Aún quería decir algo más, pero no lo dijo, y salió. Maya, que durante las lecciones había estudiado perfectamente la cara y la entonación de la voz de su amo, adivinó que estaba inquieto, preocupado y quizá enojado. Poco después él volvió y dijo: Hoy me llevaré a Maya y a Fyodor Timofeich. En la pirámide egipcia sustituirás al difunto Iván Ivanovich, Maya. El diablo sabe lo que va a pasar. Nada está a punto, no hemos aprendido nada. Ha habido pocos ensayos. Vamos a hacer el ridículo, será un fracaso. Salió de nuevo, y un minuto más tarde ya estaba de vuelta con el abrigo de pieles y el sombrero de copa. Se acercó al gato, lo tomó por las patas delanteras, lo levantó y se lo escondió en el pecho debajo del abrigo. Fyodor Timofeich se mostraba indiferente y ni siquiera se tomó la molestia de abrir los ojos. Era evidente que le daba absolutamente lo mismo estar acostado o verse levantado por las patas, permanecer tumbado en la colchoneta o descansar en el pecho del amo debajo del gabán. Maya, vamos, dijo el patrón. Maya le siguió sin comprender nada, y meneando el rabo.
Un minuto después se había acomodado en el trineo a los pies de su dueño, a quien oía musitar, estremeciéndose de frío y de inquietud. Haremos el ridículo. Será un fracaso. El trineo se detuvo ante un edificio grande y extraño, parecido a una sopera puesta al revés. La larga entrada, con 3 puertas de vidrio, estaba iluminada por una docena de faroles que desprendían viva luz. Las puertas se abrían ruidosamente y, como unas fauces, engullía a las personas que se movían junto a la entrada. Gente. Había mucha. A menudo llegaban caballos al trote, pero no se veían perros. El amo tomó en brazos a Maya y se la metió bajo el abrigo donde se hallaba Fyodor Timofeich. El lugar era oscuro y sofocante, pero cálido. Por un momento centellearon 2 débiles chispas verdes. Era el gato, que había abierto los ojos, molesto por las duras y frías patas del vecino. Maya le lamió una oreja y, deseando acomodarse lo mejor posible, se removió inquieta, aplastándolo con las patas frías, y sacó sin proponérselo la cabeza de debajo del abrigo, pero al instante volvió a esconderla, gruñendo enojada. Le pareció haber visto una habitación enorme, mal iluminada y llena de monstruos. Tras las vallas y rejas que se extendían a ambos lados de la habitación, aparecían unos hocicos espantosos, caballunos, cornudos, orejudos, y una de aquellas cabezotas gruesa y enorme tenía cola en vez de hocico, con 2 largos huesos bien roídos que le salían de la boca. El gato maullaba afónico bajo las patas de Maya, mas en aquel momento se abrió el gabán. El amo dijo «¡Hop! ¡Hop!» y Fyodor Timofeich y Maya saltaron al suelo. Se encontraban en una pequeña sala de paredes grises entabladas. Salvo una mesita con un espejo y un taburete, no había ningún otro mueble. Por los rincones colgaban trapos y, en vez de lámparas o de velas, ardía una viva lucecita en forma de abanico pegada a un tubito que salía de la pared. Fyodor Timofeich se lamió el pelaje que le había revuelto Maya, se metió debajo del taburete y se acostó. El amo, todavía inquieto, se frotó las manos y empezó a quitarse la ropa. Se desnudó como solía hacerlo en casa cuando se disponía a acostarse bajo su manta, es decir, se quitó toda la ropa menos la interior. Luego se sentó en el taburete y, mirando al espejo, empezó a realizar en sí mismo unos sorprendentes manejos. Ante todo, se colocó sobre la cabeza una peluca con raya en medio y 2 rizos que parecían cuernos. Luego se embadurnó la cara con algo blanco, y encima de la pasta blanca se pintó además unas cejas, unos bigotes, y se enrojeció las mejillas. Pero sus maniobras no acabaron allí. Cuando se hubo pintarrajeado cara y cuello, empezó a vestirse con un traje tan insólito y absurdo como nunca había visto otro maya hasta entonces, ni en las casas ni en la calle. Imaginen unos pantalones anchísimos de percal estampado con grandes flores, por el estilo del que se suele emplear en algunas casas para cortinas y fundas de muebles, unos pantalones que se abotonaban junto a los mismísimos sobacos. Una pierna era de color castaño y la otra de color amarillo claro. Cuando se hubo sumergido en ellos, el amo se puso aún una chaquetilla también de percal, con un gran cuello de picos y una estrella dorada en la espalda, medias de distintos colores y zapatos verdes. A Maya se le llenaron de chiribitas los ojos y el alma. Aquella figura desmañada y de cara blanca olía a amo. Su voz también le resultaba conocida, era la del amo, pero había momentos en que a Maya le atormentaba las dudas, y entonces estaba dispuesta a huir de aquella abigarrada figura y echarse a ladrar. El nuevo lugar, la lucecita en forma de abanico, el olor, la metamorfosis del amo, todo le infundía un confuso temor, y el presentimiento de que iba a encontrarse infaliblemente con algo pavoroso, por el estilo de la cabezota gorda con la cola en lugar de nariz, y por si fuera poco, tras la pared se oía a lo lejos una odiosa música, y de vez en cuando le llegaba un incomprensible rugido. Solo una cosa le tranquilizaba, y era la serenidad imperturbable de Fyodor Timofeich, que dormía como si nada debajo del taburete, y no abría los ojos, ni siquiera cuando ésta se movía. Un individuo de frac y chaleco blanco se asomó al cuartucho y dijo: «Es el turno de Miss Arabella. Después le toca a usted». El amo no respondió nada. Sacó una maletita de debajo de la mesa y se sentó a esperar. Por los labios y las manos se le notaba inquieto. Maya oía cómo se le agitaba la respiración. «Monsieur George, haga el favor», gritó alguien detrás de la puerta. El amo se levantó y se persignó 3 veces. Sacó el gato de debajo del asiento y lo introdujo en la maleta. «Maya, ven», dijo en voz queda. Maya, sin comprender nada, se acercó a sus manos. Él la besó en la cabeza y la metió junto de Fyodor Timofeich. A continuación se hizo a la oscuridad. Maya pisoteaba al gato, arañaba las paredes de la maleta, y presa de terror no podía emitir ni un sonido, mientras la maleta se balanceaba como llevada por las olas y temblaba.
Aquí me tienen, gritó el amo. Aquí estoy yo. Maya notó que después de este grito la maleta chocaba contra algo duro y dejaba de bambolearse. Se oyó un fuerte y poderoso rugido. Daban palmadas contra alguien, y ese alguien probablemente, la cabezota de la cola en lugar de nariz, rugía y se carcajeaba tan estrepitosamente que a la maleta le temblaron los cierres. En respuesta al bramido, resonó una risotada del amo, una carcajada tan penetrante y chillona como jamás había proferido en su casa. ¡Ya! Gritó tratando de hacerse oír por encima del rugido. Respetabilísimo público. Acabo de llegar de la estación. Se me ha muerto la abuela y la vieja me ha dejado esto en herencia. En la maleta hay algo muy pesado. Oro, sin duda. ¡Ya! ¿Y si de pronto hay aquí 1 millón? Ahora mismo la abrimos y veremos. Chasqueó el cierre de la maleta. Una luz cegadora hizo cerrar los ojos a Maya, que saltó fuera y, ensordecida por el rugido, echó a correr con todas sus fuerzas alrededor de su amo y se puso a ladrar alegremente. Vaya, gritó el amo, mi buen Fiodor Timofeich, mi querida Maya, queridos parientes míos, que el diablo se os lleve. El amo cayó de barriga sobre la arena, agarró al gato y a Maya y se puso a darles abrazos. Maya, atenazada por los brazos de su amo, miró de refilón aquel mundo que el destino le había deparado, y aturdida ante su enormidad, quedó por un instante inmóvil de sorpresa y entusiasmo. Después se escabulló de los abrazos del dueño, y aturdida por la profunda impresión empezó a girar sobre sí misma como una peonza. El nuevo mundo era grande, y estaba lleno de luz donde quiera que uno mirase. Del suelo al techo se veían únicamente caras, caras y caras, y nada más. Mi Maya, siéntate, se lo ruego, gritó el amo. Recordándole qué significaban esas palabras, Maya brincó a una silla y se sentó. Miró al dueño. Le vio los ojos serios y llenos, como siempre, de ternura, pero la cara, sobre todo la boca y los dientes, quedaban desfigurados por una sonrisa amplia e inmóvil. El amo reía a carcajada limpia, saltaba, sacudía los hombros y hacía como si le causara mucha alegría la presencia de millares de personas. Maya creyó en esa alegría y notó de pronto con todo su cuerpo que aquellos millares de caras tenían los ojos puestos en ella. Levantó su hocico de morra y aulló de alegría. Y ahora, Maya, quédese sentadita un rato, le dijo el amo, mientras Fiodor Timofeich y yo bailamos una danza popular, la Kamarinskaya. Fiodor Timofeich, en espera de que le obligaran a hacer tonterías, permanecía de pie y miraba indiferente a los lados. Danzó sin ganas, sin fijarse en lo que hacía, taciturno, y se notaba por los movimientos, por la cola y los bigotes, que sentía un profundo desprecio por la muchedumbre, por la luz brillante, por el amo y por sí mismo. Después de bailar lo que le correspondía, bostezó y se sentó. A ver, Maya, dijo el patrón, primero cantaremos un poco y después bailaremos, ¿de acuerdo? Se sacó una flauta del bolsillo y se puso a tocar. Maya, que no soportaba la música, rebulló inquieta en la silla y comenzó a aullar. Por todas partes estalló un rugido de entusiasmo y sonaron aplausos. El amo saludó, y luego, cuando retornó la calma, siguió tocando. Mientras ejecutaba una de las notas más altas, alguien que se encontraba entre el público de la galería soltó una fuerte exclamación. ¡Padre! Gritó una voz infantil. ¡Pero si es Castanca! Pues sí, es Castanca, confirmó una vocecilla cascada de tenor y de borracho. Castanca, Fediushka, que me castigue el Altísimo si no es Castanca. En la galería alguien silbó, y dos voces, una de niño y otra de hombre, gritaron a pleno pulmón. ¡Castanca! ¡Castanca! Maya se estremeció y miró hacia el lugar de donde procedían los gritos. Dos caras, una peluda y sonriente de borracho y otra redonda de mejillas encendidas y asustada, le saltaron a los ojos como antes le había saltado la viva luz. Recordó, cayó de la silla y se agitó en la arena, después de un brinco y se precipitó entre gemidos de júbilo hacia aquellas caras. Se alzó un bramido ensordecedor, atravesado de silbidos y de un penetrante grito infantil. ¡Castanca! ¡Castanca! Maya saltó la barrera, brincó por encima del hombro de un desconocido y se encontró en un palco. Para llegar al piso inmediatamente superior, tenía que vencer una pared elevada. Maya saltó, pero no superó el obstáculo y cayó resbalando por la pared. Después, tras pasar de mano en mano, lamiendo manos y caras desconocidas, fue avanzando cada vez más y más arriba, hasta llegar por fin a la galería. Media hora después, Castanca iba ya por la calle detrás de unas personas que olían a cola y a barniz. Luka Alexandrich se tambaleaba e instintivamente aleccionado por la experiencia, procuraba mantenerse lejos de la cuneta. Yo que me hundo en el infernal abismo de mis entrañas, balbuceaba.
Pero tú, Kashtanka, me dejas pasmado. Respecto al hombre, eres lo que el simple carpintero al ebanista. A su lado caminaba Fediushka con la gorra del padre encasquetada. Kashtanka les miraba la espalda y tenía la impresión de que llevaba ya mucho tiempo tras ellos. Se alegraba de que la vida no se hubiese interrumpido ni un solo momento. Recordó el cuartucho del sucio papel pintado, el ganso, a Fyodor Timofeich, las suculentas comidas, las lecciones, el circo, pero todo eso entonces le parecía ya una larga, complicada y angustiosa pesadilla.